Estamos en la pantalla de la red. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Saludos con todo cariño a Stephanie Guepó. Linda, espectacular. Ya, hágalo. No. Linda, 10 de 10. Ahora, 100 de 100 para Macarena Sánchez. Mira, patrimonio nacional, señores. Se pasó la Maca. Felipe Bello, Felipe Vidal, siéntate Bello nomás. Bueno, antes de comenzamos el programa de hoy, amigo mío. Amigos míos, y no podemos partir simplemente que dándole tremendas gracias, un gran abrazo a todos los televidentes de este programa llamado Así Somos. ¿Por qué? Porque ayer sencillamente quedamos determinados como el programa más importante en cuanto a materia de pronóstico sísmico. Hablamos con Haroldo Maciel y producto del último tremendo terremoto, o con forma de terremoto que hubo tanto en California como en nuestro país, tenemos los últimos antecedentes de qué va a seguir ocurriendo de aquí en adelante. Atención, algunos se preguntaban, ¿fue esto una réplica del 27F? Atención, los expertos opinan respecto a los últimos movimientos telúricos en el país. Señor director, Sergio Barrientos, ni más ni menos que el director del Centro Sismológico Nacional, dijo este pasado 24 de agosto del año 2014, a un par de días, está bastante lejos de la zona de ruptura del terremoto del año 2010. Además, ha transcurrido bastante tiempo. Este sismo se puede considerar como completamente independiente. Perfecto, o sea, no tiene nada que ver con el 27F, es unos fenómenos distintos. Claro, porque que podrían desencadenar otras cosas también. Correcto, Exacto. porque hay que recordar que el terremoto del 27F, la fractura es desde Pichilemu por el norte hasta el Golfo de Arauco por el sur. Entre Pichilemu y el temblor del día sábado, claro, más o menos calculando 300 kilómetros más o menos, claro, puede ser un poquito más, un poquito menos. Por lo tanto, estamos frente a un nuevo panorama. ¿Y el temblor del día sábado puede traer nuevas réplicas? Todo parece indicar que sí, y no cualquier réplica, algunas muy fuertes. Atención, que hay una serie de factores que lo que están determinando, según Haroldo Maciel, es que puede temblar muy fuerte en el norte y bajo otras condiciones, que las vamos a explicar, muy fuerte, una vez más, en la zona central, igual que el sábado pasado. Ay, aquí. Pero más fuerte del que tuvimos el sábado. No más fuerte, a menos que se junte con los fenómenos que están ocurriendo en California. Vamos a tratar de hacer un mapeo para explicar cuáles son las distintas posibilidades de aquí en adelante. Para recordar, esto fue a eso de las 6:30 de la tarde, el 23 de agosto del año 2014, este sábado pasado, para ser preciso, cuando a 36 kilómetros al norte de Valparaíso golpeó con magnitud de 6.4 en la escala de Richter un tremendo temblor que claramente en la zona central no pasó inadvertido. Cualquier cosa que estuvieras haciendo se te movió el piso. De hecho, preocupante, fue muy largo. Algunos pensaban que iba a continuar. Tenía características de terremoto. Tenía todo el pinto, el ruido por lo menos, y la forma en que los se perros movió, locos. uno pensaba que se venía en cualquier momento. Ahora, mucho. de todos los fenómenos mundiales, el que más quizás llamó la atención fue en Estados Unidos por la cantidad de daños que generó, ¿no, maestro? Absolutamente. Dicho, aprovechemos de revisar cuáles han sido los últimos grandes fenómenos en materia sísmica a lo largo de todo el mundo. Obviamente estamos con el de California. Así lo colocaba la BBC de Londres. Norteamérica, terremoto de magnitud 6.0. En algún momento sí que era 6.2, luego se corrigió hasta 6. ¿Qué generó más daño? Sacude el norte de California. Tiene que ver por la forma de estructura. Además que el golpe fue mucho más en la superficie y pegó más fuerte. Sin embargo, parece que nosotros, menos mal en algo que se ganemos, estamos un poco más preparados en términos de edificación. El roce de esa placa fue relativamente más fue más violento, más arriba, sí, superficial. Fue un provincial. Más cerca de la tierra. Claro. Exacto, de la superficie. Esa placa tiene un comportamiento distinto a la sudamericana con la Nazca, que es la que nos pega a nosotros. Ahora, tan diferente es que se puede ver que hay 172 heridos en California producto de este último movimiento sísmico. Daños, el terremoto más grande que ha golpeado esa zona, ni más ni menos que hace un cuarto de siglo, 25 años, que no se daba algo tan interesante. Atención, que esto no quedó acá, como si fuera una teleserie con capítulos, y donde ayer Felipe Vidal entendió que claramente se trata de un efecto de rebote, de pimponeo. Sucedió posteriormente el sismo de magnitud 7, 6,9 dicen algunos, 7, califica para muchos lados como terremoto, el centro sur del Perú, amigos míos. Este fue en Tambo, Perú. Sí. Llegó a sentirse obviamente en Arica e incluso también Tarapacá, en ambas regiones. Y que tuvo una réplica ayer de 5.9. Que o sea, no de es 6. menor. Claro, que es tremendo, absolutamente. Ahora, había preocupación en el norte porque, bueno, está el terremoto de abril de 8.2 y está establecido, Que es y así lo demasiado dicen pronto. los expertos, que este claramente no es el gran terremoto que se esperaba para el norte con su consecuente tsunami. Claro, hasta hace algunos días solo estaba la teoría de eso, hoy día está completamente confirmado. El terremoto grande del norte aún debe ocurrir. No fue. Y por lo tanto se habla mucho que ese terremoto deberá ser o en el norte de Chile o en el sur de Perú.
Exacto. Por lo tanto, lo que pasó en Perú, igual las personas que viven en el norte de Chile también se preocupan, porque más allá que el epicentro no sea en territorio chileno y es en territorio peruano, igual puede estar ahí finalmente esa fractura que te puede provocar un terremoto sobre 8 grados con un tsunami gigantesco. Siempre se pensó eso, porque obedece a la lógica. Dice, si tiembla harto antes, está gastando. Entonces cuando venga el terremoto, no es así, O si por tiembla en desgracia, son Perú, fenómenos aislados. Se libera un poco acá y queda tranquilo. Uno podría pensar eso, no lo es, porque además, porque se está esperando el terremoto del norte, pero en California también, El Big One, One. el grandote, también saben que lo último que acaba de ocurrir no tiene nada que ver con el tremendo terremoto que esperan ahí. Señor director, por favor, el mapa. Atención, siempre se habla del cinturón de fuego, ¿cierto? Que es donde están las fallas, las placas tectónicas de la Tierra y aquellos países más afectados. Sin lugar a duda, y aquí uno puede entender por qué Chile es uno de los países, si no el más sísmico del mundo, es porque claramente nos agarra por completo. O sea, cuando digo que nos agarra por completo, no estoy hablando solo de la línea costera, sino de que punta a punta. derechamente, digamos, por lado y lado, estamos completamente rodeados por fallas sísmicas, como se puede ver. Los últimos terremotos, como se pueden ver ahí, el de Quillota, el 24 de agosto, 6.4. El Tambo en Perú, vuelvo a repetir, 6.8. En la escala de Richter, el 24 de agosto, algunos dicen 7. Y el Cañón Americano, 6.0. En la escala de Richter, el más destructivo de todos los tres, el 23 de agosto, en California. Era 6.2, corregido finalmente a 6.0. Mucha atención porque en los últimos antecedentes tuvimos que preguntarle a Haroldo Maciel. ¿Por qué? Porque exactamente el día jueves, días antes que esto ocurriera en sábado, una vez más, y como siempre lo he hecho, la recomendación, no siempre vamos a estar con un programa en vivo para usted poder advertirle, es que usted diariamente revise sus cuentas porque esta alerta ya había sido entregada el día jueves. Le preguntamos a él, ¿es normal esta gran cantidad de sismos en todo el mundo? ¿O tú que llevas una estadística, Haroldo, está temblando más fuerte que nunca? O que estamos mirando es que realmente hay un aumento considerable de temblores en los últimos 10 años. Esto es fato. Antes, solamente científicos tendrían acceso a los números. Hay un aumento considerable de temblores, no solo en el cinturón de fuego, como en el resto del planeta. Hoy día, amigos, revisando una vez más la información de Haroldo Maciel, de Cuerva de leer lo último que sabemos y lo que puede llegar a ocurrir en próximos días más. Estoy hablando antes de que termine esta semana para que ustedes se vayan enterando. Todo esto a consecuencias sobre el terremoto 6,4 en Chile y sus consecuencias para nuestro país en los siguientes días, que se suma al de Perú y por supuesto al de California. Punto de conexión que obviamente también los expertos cada vez se acercan más. Primero lo negaron y hoy día dicen, parece que todo indica que la hipótesis pueden relacionar. Justamente porque este tema lo llevamos ayer y porque está ahí en boca de todos, es que nuevamente estamos haciendo evolucionar este tema y queremos revisarlo más en detalle para saber si en Chile vamos a tener consecuencias de los movimientos sísmicos en otras partes Absolutamente, porque tenemos información y la vamos a entregar de inmediato. Ahora, perdona, Zafate, que te interrumpa, pero a propósito de lo que está pasando en la zona central, de repente como que nos perdemos y creemos que no ha pasado tanto tiempo el último terremoto en la zona central. El último terremoto en la zona central de Chile fue hace 29 años, el 3 de marzo de 1985. Y ese terremoto fue de 7.8 en la escala Richter. Mucho se discute que en esa época, en la dictadura, nada era exacto y se manejaba la cifra. Pero más o menos fue de 7.8. Bueno, y según los expertos en la materia, como Marcelo Lago y otros más, bueno, se está esperando un gran terremoto en la zona central de Chile todavía. O sea, perdón, ya. ¿Por qué? Porque ha pasado casi 30 años. Claro. Por lo tanto, no es que haya pasado tan poco tiempo. Quienes lo vivimos, pareciera que fue ayer. Pero 30 años no es poco. Sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con aquello. cada 30 años. Porque Se no está solo, cumpliendo un plazo. no sé si 30 años es el plazo, pero 30 años en tiempo Es tiempo sísmico suficiente, es un tiempo que de alguna manera podría provocarse algo. Entonces no solo hay que estar con los ojos en el norte, también en la zona centro. Ahora, hay una relación con el tiempo. Mientras más tiempo pasa, en esta ocasión, sí, claramente Más puede energía se generar... acumula, ¿no? Exacto, pues se acumula. Eso es lo que se llama laguna sísmica. Así Entonces, es. puede ser más fuerte de lo esperado. Si hubiera un terremoto cada 4 años, probablemente serían no tan impactantes, digamos, como lo que se van a suceder aquellos que sobrepasan la década. Y más todavía que no fue un gran terremoto el del 85. No, fue fue solo 7.8. 7.8. Ojo con Exactamente, eso. yo lo sentí parecido a tu No, claro. caso. Atención, amigos míos, hoy en día, y tengo que volver a repetirlo, geógrafos de la Universidad Católica, algunos sismólogos que usted conoce a través de distintos programas de televisión,
de a poco, porque estuvieron negando esto, dijeron, ¿saben qué? Ante los hechos, ante los datos estadísticos que, por ejemplo, maneja Haroldo Maciel, pionero en el pronóstico sísmico, dice, parece que efectivamente sí hay una conexión entre puntos lejanos del planeta, como California y nuestro país llamado Chile, y por lo tanto habría que poner ojo de cómo funcionan estos fenómenos, antiguamente para nosotros aislados y hoy día claramente conectados. ¿Cómo serían esos puntos de conexión? Por favor, señor director. Esto dice de la siguiente manera. Esto lo dice Gavin Hayes, geofísico, Servicio de Geofísica de Estados Unidos, 13 de agosto del año 2014. El terremoto de abril no llenó toda la extensión espacial de la brecha, así que el potencial de un terremoto de magnitud 8.0 o mayor, la gran mayoría está de acuerdo en que o mayor, en el norte de Chile sigue absolutamente alto. Y ojo, es de Estados Unidos, donde ya claramente están de poco reconociendo, sobre todo sobre el sistema sismológico de medición global que tienen en Hawái, que ya hace algunos meses decían, ¿saben qué? Hay que poner ojo en lo que sucede en otros lugares del mundo que claramente parecen generar movimientos telúricos muy impactantes y en relación a la misma escala del primero en otros puntos del planeta. Por ejemplo, California, Chile. Ahora, de acuerdo a todo lo que hemos conversado en estos días con Haroldo Maciel y de acuerdo a toda la información que manejamos, ¿cuáles son los puntos en donde deberíamos tener atención en nuestro país? Notable, amigo mío. Tenemos mapas. Señor director, por favor, atención con todos los puntos que están actualmente en peligro, los más dedicados. Tenemos, obviamente, ahí la región 15ª de Arica, Parinacota, primera región de Tarapacá, la segunda región de Antofagasta. A esos son los que claramente están en claro peligro en relación con el sur de California específicamente. Perfecto, eso tendría consecuencias de lo de California. Exactamente, y se prevé que puede haber en el futuro grandes terremotos tanto en el norte como al sur de Iquique. Ojo, atención. Y ojo, que de repente la gente dice, pero perdón, el 2007 hubo un terremoto, claro, pero ese terremoto fue en una zona donde específicamente no es exactamente donde se espera el gran terremoto en la región de Antofagasta. Exacto, exactamente. Ojo, no es exactamente en la misma zona. Que lo recuerdan más localmente. Entonces nomás, uno de repente se pierde y dice, no, ya pasó uno, hay que estar con cuidado. No, es que no es tan así, lamentablemente no es tan así. Además que las fracturas no son región por región. Claro. Las fracturas pueden partir en el sur de Perú y esa fractura termina pasado Arica. Exacto. Y después viene la siguiente y así sucesivamente. La cosa no es exactamente correlativa. Claro. A ver, ¿por qué es tan importante el tema que estamos tratando a pedido de usted, amigos míos, el día de hoy? Es porque cuando nace la idea de pronósticos sísmicos dicen, ok, hay puntos de conexión. Si tiembla en algún lugar, por haber temblado ahí, puede temblar en alguno de estos tres lugares muy lejanos en el planeta. Cuando esto todavía no era publicado, un punto de conexión con Chile, por ejemplo, es México, sur de California, Guatemala, Haití. Así es. Terremoto en Haití. Y según el pronóstico sísmico, que ya lo sabemos, tienen que pasar aproximadamente entre un mes y 36 días para que esto ocurra, tal cual fue el terremoto del año 2010. Si hubiéramos contado con esa herramienta, hubiéramos cabido absoluta posibilidad de estar prevenidos para aquel entonces. El panorama que estamos viendo es el siguiente. Se esperan dos grandes terremotos en el mundo, estoy hablando, en el norte de Chile y en California. ¿Cuál va a suceder primero y qué va a afectar al otro? Eso nadie lo puede saber. Pero claramente tenemos que estar un 50% de posibilidades y por lo tanto muy atentos. Atención, le preguntamos al hombre que descubrió, que entendió, que ha hecho más estudios al respecto, a Haroldo Maciel, ¿cuál es la relación, amigo, entre California y Chile? Por favor. El punto correlacionado con California es la región fronteriza entre sur de Perú y norte de Chile. En la otra vez que hubo un temblor, que fue el 1 de abril, antes tenía un temblor en lo mismo punto que es la California. Al mirar que tembló en la región de Chiapas o California, ya lo sabe, Chiapas, región central, California, norte de Chile. Entonces está relacionado. Claramente, así cada vez lo reconocen los expertos en esta materia, los catedráticos, y lo importante es que sabiendo la profundidad se puede saber el ángulo de disparo de un temblor a otro punto y por lo tanto cuándo y dónde debiera golpear. O sea, podemos saber en aproximadamente 3 días. Comprobado, o sea, es empírico. Tiembla en Chiapas y aparece en ciertas zonas. Por ejemplo. Tiembla en California y o aparece... la isla Sándwich, que siempre son en el Atlántico Sur. Oye, y no hay nada que hacer. O Japón también. ¿Se puede también tener un pronóstico sobre los tsunamis que pueden ocurrir por esto? Es que eso sí, por favor. No, es que eso va a depender, primero va a depender de la profundidad, que es un dato clave para el pronóstico que hace Haroldo Maciel del tema de las migraciones sísmicas y fundamentalmente también de la magnitud de ese sismo. Sí, y de la forma... ¿Y dónde se da de la forma en que se da la ruptura
ruptura. Claro. O sea, ya, eso es una vez después. Si es una ruptura con muy pocos grados de declive, es muy difícil que se genere un tsunami, que es lo que pasó en el norte. Claro. Pero si se quiere hacia abajo, el movimiento es muy amplio. Hay un dato que no todos saben, y que Haroldo me lo comentó. Pues yo le pregunté, yo sé que tú no te fijas mucho en la presión atmosférica. Generalmente cuando hay terremotos, al menos en nuestro país, hay un lindo sol y hace mucho calor. Pero estaba lloviendo. Y después generó más lluvia que no estaba esperado. Y qué raro que llueve y tiemble. Exacto. Entonces él dijo, ojo, fue súper anormal y solo ha ocurrido en grandes temblores en Chile, en el año 47 y en el año 1960. Solo 2. Y este con este es el tercero. En el 60 el del sur. Claro, entonces algunos dicen, ojo, capaz que ese movimiento telúrico era inevitable y que hubiera sido mucho peor si no hubiese estado lloviendo. Atención, así que ojo con ese dato. Amigo mío, nos basamos también en una geóloga. Por favor, podemos ver aquella gráfica que ella también opina respecto a estos nuevos intereses y descubrimientos respecto al pronóstico sísmico. Lisa Grant Ludwig, geóloga de la Universidad de California, precisamente, el tiempo promedio entre los últimos terremotos que fracturaron la falla San Andrés ha sido menor que los 157 años ocurridos desde el último gran sismo en el área, lo que sugiere que otro de gran magnitud se acerca. A ver, catedráticos y pronosticadores... Pronosticador estaba perfecto. Sí, Pronosticador estaba... perfecto. Digamos, al menos se juntan en el siguiente dato, en la siguiente idea, que tiene que ver con que va a suceder un terremoto. Y que puede darse primero en California y después en Chile, inevitablemente, o al revés. Claramente, viviendo en este país, nos gustaría que fuera de otra manera. Ojalá no hubiera nunca ninguno en ninguna parte. Pero por lo menos, si es que hay uno en California, por primera vez en la historia vamos a contar con una herramienta para saber cuándo y dónde golpearía nuestro país. ¿Y hay alguna relación entre el tipo de fractura que se hace, ponte tú, en California con lo que viene para acá, si es que pasa primero en California y después para acá? Sí, tiene que ver con la profundidad, con la magnitud y el punto específico de aquella localidad. O sea, se podría pronosticar un poco cómo viene para acá también la fractura, no solamente la magnitud. Y de hecho entiendo que la profundidad es una variable súper importante para establecer en cuánto tiempo va a pasar para que después del, digamos, de la situación que hubiera un Big One en California, va a depender de la profundidad. Y si viene para con saber maremoto, ¿cuánto tiempo va a demorar en que ese terremoto llegue a Chile? Y si viene con maremoto, se puede saber también. Porque el maremoto es finalmente el que devasta todo. Claro, porque el ángulo se puede saber si es que va a golpear más en la fractura misma o más hacia el océano. Pero atención, la pregunta que todos nos hacemos hoy en día: ¿cómo nos afecta directamente en los días de aquí en adelante el último terremoto que hubo en California? Se lo preguntamos a Haroldo Maciel. Puede decir que hay posibilidad que este 6,2 que hubo en el norte de California llegue hacia esa región norte de Chile entre 5 a 7 días, que hay una variable de profundidad. Pero los riesgos, que un temblor como este genere algo más fuerte, hay los riesgos. Así nomás, puedo decir que hay posibilidad de que este sismo de 6.2 que hubo en el norte de California llegue a la región norte de Chile en el rango de 5 a 7 días. Ojo, le voy a ser un poco más específico. Hasta mañana aproximadamente, entre hoy todavía y hasta mañana, si es que no ocurre en el norte, wow, se pasa de inmediatamente, como una de 3 posibilidades, que vuelva a temblar, terminando la semana, en el centro de nuestro país. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan fuerte? ¿Qué es lo que nos interesa? Que algunos están curados de espanto, pero otros apenas se empieza a mover el piso, salen corriendo. Nos contesta también esto Haroldo Maciel. ¿Cuál sería la magnitud? Por favor. Yo estoy aún monitoreando porque las posibilidades son entre poco más de 48 horas si no pasa nada en el norte. Hay un radio de 800 kilómetros, 36 horas, riesgo de que pase algo, que son los reflejos. Y si no pasa, ahí se extiende hasta 1.400 kilómetros, que está en el radio de la región central. Ahí sería entre poco más de 48 horas. Cuando hablo de reflejos, es que podría ser entre 5, 5,5, 5,6. Estos son reflejos.
Así específico, Steffi, tú que preguntabas si se puede saber la fractura, magnitudes, angulación exactamente. Dice que si llega hasta aproximadamente mañana y un poquito más, es un radio de 800 kilómetros donde afectaría el norte de nuestro país. Si es que pasa para más días, vale decir, si no ocurre nada en el norte, podría ser, como punto de referencia, una vez más la zona central de nuestro país, llegando como un máximo, y esperemos que así sea y no mucho más, 5,6 en la escala de Richter. Amigos míos, simplemente reafirmar, porque los catedráticos que antes los negaban, hoy día ya están abriendo sus puertas para entender que las estadísticas no mienten. Nosotros en este programa nació el primer modelo de pronóstico sísmico y simplemente lo que estamos haciendo hoy en día, como el día de ayer, es entregarle una herramienta para que usted esté informado y que haga con ella lo que mejor le parezca. Nosotros por acá, misión cumplida. Está muy interesante, Eduardo, y que hoy junto a la Maca Sánchez vamos a intentar contestar porque es clave lo que va a ocurrir en el día de mañana, Maca, a contar de las 10 de la mañana cuando cerca de 2.000 personas debieran marchar hasta la frontera con Chile, pero que demarcaría hacia la idea de llegar al punto de la Concordia, que según el gobierno peruano, específicamente de su presidente Ollanta Humala, es el límite que debe considerarse entre Chile y Perú, algo que nunca estuvo en disputa previo al fallo de La Haya, porque ellos lo que buscaban era la demarcación del límite marítimo. Vamos a comenzar con la Maca, nuestro país, Chile y Perú. Otra vez el conflicto lo crea Perú, lo establece Perú. ¿Por qué? Porque según lo que se estableció en el Tratado de Paz y Amistad del año 1929, era exactamente el hito número 1 que está ahí y que se proyectaba en línea recta hacia mar adentro hasta 200 millas, desde el 17 de enero, 80 millas hacia abajo, corresponde el límite entre Chile y Perú. Esto no estaba en el Tratado de La Haya, ¿no es cierto? No, porque Perú buscaba que quedara establecido que no había un límite marítimo, que había solo un acuerdo pesquero y Chile decía que sí existía. Por lo tanto, nunca se habló del tema terrestre. Eso es lo que se establece en el Tratado de Paz y Amistad del 29, eso es lo que establece Perú. Este denominado triángulo que está acá, estamos hablando de aproximadamente 3.7 hectáreas. Antes de ir con la Steffi, solo para terminar... Sí. Poquito igual. 4. Igual es La pregunta, Felipe. Son aproximadamente 4 canchas de fútbol. ¿Qué es lo que pasa con esto? No es poco. Lo que pasa es que el canciller peruano, 4 partidos de fútbol. Gonzalo Gutiérrez, dice que este hito que está acá es de alguna manera una formalidad. ¿Por qué? Porque él dice que el límite es ese, el límite natural es ese. Y el hito 1 se puso ahí lisa y llanamente porque se iba a destruir con las marejadas. Ese es el punto, ¿ok? Ese es su argumento. Y que por lo tanto ese punto que está ahí, es decir, como viene la línea acá y entra el mar, ese es el punto del límite. Chile Y ahí sería de ellos. dice que este triángulo que está acá es de Chile y así está establecido y reconocido por Perú en el Tratado de 1929. Perdón, Zafate. No, que es aplicar una lógica, algo que ya está establecido. Esta cuestión es, por ese pedazo de tierra, esto es hinchar las pelotas, ¿no? ¿Qué hay ahora en ese minuto ahí? Nada, un peladero. La nave. Esto es arena. Aquí hay un puesto de carabineros. Un descampado. Un descampado. 5 carabineros. Vamos a ver exactamente el día 20 de agosto, al día después en que el presidente Ollanta Humala establece un nuevo límite entre Chile y Perú. Mira. Dice, Perú pone en su sitio a Chile la nueva carta oficial de nuestro dominio marítimo. Ojo, él lo hace oficial con esto y además lo manda a Naciones Unidas. El inicio de la frontera sur es el punto Concordia, no hay otro, ratifica el presidente. No suscribiremos convención de mar pese a las presiones de la moneda. Recordemos que después del fallo de La Haya de enero de este año, se estableció que ambos países, o sea, Chile y Perú, tenían que ponerse de acuerdo para establecer de alguna manera cómo se iba a practicar, cómo se iba a llevar a la práctica el fallo del Tribunal de La Haya. Y resulta que Perú, aprovechándose de aquello, mantiene a pie firme su tesis desde hace muchísimo tiempo, que el punto de límite entre Chile y Perú es el punto de la Concordia. Esto Perú
lo ha mantenido inalterablemente siempre desde que perdió la guerra del Pacífico. ¿Qué han dicho los protagonistas de esta situación, Felipe? ¿Qué han dicho los cancilleres, los ministros de defensa, los presidentes? Bueno, vamos a Apoyan poner la esto, fotografía don de nuestro canciller ¿Apoyan esta locura, weón? Heraldo Muñoz, que rápidamente salió a hablar y se refirió a esta marcha y de los peligros y riesgos que podría cometerse si es que los peruanos atraviesan esta línea hacia acá. Es odiosa la marcha porque se llama apellido patriótica. Suena Claro, como por hacer supuesto, es poner nacionalista. bandera. Creo que es necesario prevenir para no tener que lamentar después. Todo aquello que sea imprudente, como una marcha que pretende estar sin autorización a territorio chileno, es una situación muy delicada que quisiéramos evitar. ¿Cómo, me pregunto yo? Esta marcha es de gente civil, ¿no? Sí, Es de gente civil, por Pero supuesto. es solidario, no puede ser, Convocado por un ex marino, entiendo. pero no puede ser que haya un trasfondo ahí, alguna manipulación de las masas, como que quieren distraer a la gente con esto quizás y quitarle el foco a otras cosas. Bueno, es un buen punto porque Ollantumala está pasando por un mal periodo. El peor. De respaldo ciudadano, se habla de un Todo por un terreno 20%. tan inútil. Claro, mejor está buscando. pero Salfate decía algo en la mañana súper interesante. ¿Cómo tú le vas a decir a tus ciudadanos, y ya vamos a ver en cualquier instante, un poquito rato más, a propósito de esta marcha de mañana, si es un posible nuevo conflicto limítrofe con Perú, cómo tú le dices a tus ciudadanos, no vaya acá, si resulta que él mismo la semana pasada, un día antes de cumplirse un aniversario del natalicio de Bernardo Higgins, mira la coincidencia, resulta que según los peruanos este territorio es peruano. Por lo tanto, ¿por qué no puedo ir yo como ciudadano peruano para acá? Exacto. Si el propio presidente me lo está diciendo, no vaya. Ojo, hay un doble juego. Por lo tanto, lo que se busca, creo yo, Steffi, es provocar, y con esto yo creo que Ollantumala lo único que saca o busca es aumentar su apoyo. Chileno, esto es sacar las castañas con la mano del gato, bueno, es muy patudo el Es muy presidente, peligroso. porque tira un Es muy papelito peligroso. y son los otros los que están arreglando su vida. ¿Qué pasa con las minas antipersonales? Zona que está Esa acá. zona, claro. Director, un poquito acá. sí, Este triángulo que está por ahí. acá es súper complicado. Porque está lleno de minas antipersonales que en algún momento hubo una empresa privada que las retiró, pero no en su totalidad, y por la lluvia y por el terreno y además por los movimientos sísmicos se han ido moviendo. Ahora, según quien organiza esto, eso no es correcto. Según nuestra autoridad y la información que tenemos, efectivamente sí es muy complicado. Pero qué peligroso sería que alguien traspasara la frontera complicado. y un peruano por Súper accidente Pero explotara. lo peor, le van a echar la culpa al chileno. Claro. Ahí pusieron los chilenos una bomba. Ollantumala, Típico. ¿qué opina el presidente Ollantumala, que en el año 2007, como ex candidato presidencial, organizó una marcha muy similar? Pero ¿qué opina hoy a propósito de esta marcha Marcha que organizada abortaron. para este día miércoles? Ponga atención, por favor, aquí está su declaración del presidente peruano. El tema tiene que resolverse dentro de los cánones del derecho internacional. Pediría calma, reflexión y que confíen en que estamos avanzando en solucionar los problemas que pudieran haber en la agenda bilateral. Eso es un Ya, sí, nada, claro. un no, ¿qué es eso? Exactamente. Es un sí, Es no una es todo lo salida contrario. bonita, es una salida política. Él ha hablado de esta marcha. Ahí está. Ahí está. Pero Mesura. la mesura debería decir, oye, no se vayan a meter a ese terreno. Porque Lo que igual pasa- quiere que ocurra, po. Lo que pasa es que Quiere que pase la mesura. tiene tejado de vidrio, porque el 2007 él como candidato presidencial organizó una cosa similar, Claro. que finalmente se paró en Tacna y afortunadamente no ocurrió No, nada. no se puede negar a esto. No, el Claro. doble estándar. El 2007, como bien dice Felipe, era otro el discurso, era mucho más leonino y era mucho más, vamos a la frontera, y era mucho más combativo de alguna manera. Ojalá sean las mismas fuerzas peruanas que no Los que dejen paren pasar a Chile, güey. Ojo, que el gobierno chileno dijo, persona que no está autorizada para cruzar la frontera chilena y en paso no autorizado como este, queda detenido. Pero son 2.000, Felipe. Cuidado, Y son 5 la carabineros. advertencia está. ¿Qué dijo Ollantumala en el 2007 a propósito de esto? ¿Qué Pongan dijo? atención sobre esta marcha que él encabezó o que intentó encabezar en aquella oportunidad. Esto fue en abril del 2007. Es un acto de provocación del gobierno chileno hacia una marcha pacífica y patriótica. Las autoridades chilenas han salido a tratar de influir en una actividad que se va a hacer, tratando de infundir miedo
diciendo que hay minas. Pero que dice que no, pero sí, Miedo, claro que es verdad. Pues, prevención. Bueno, que se rieguen entonces. Es verdad. Es prevención, Pero es que si quieren eso y van a hacer eso, Eso es lo tremendo. no dejando. ¿Cuál es el sentir del pueblo peruano? ¿Apoyará esto? Ojo, Felipe, es una pregunta interesante pero de difícil respuesta porque hay una encuesta que nos puede establecer aquello. Pero cuando tú organizas una marcha en la que tú convocas o que estás diciendo que van a ir 2.000 personas ¿Quién más? con 5 carabineros que están habitualmente Si solo ahí fueran en esa 500, caseta igual, de vigilancia, más algunos que van a llegar en algunos buses y que se supone que van a estar ahí en buen chileno a la guaite por si pasa algo, Uy, va a estar- la situación se puede desbordar. Por lo tanto, Cabezas calientes. yo quisiera confiar en que los contactos privados entre la Cancillería chilena de Heraldo Muñoz y el canciller peruano de alguna manera eviten que esta situación se complejice. Ahora, ojo, esto que está acá, Qué lata, weón. dicen, oye, pero la Corte de la Haya tendrá que decir algo respecto a esto. Chocha de, güey. ¿Por qué si el Tratado del año 29 lo establece? Bueno, el Tratado de 1929 establece exactamente quién debiera O sea, no es pronunciarse tema. respecto a que ambos países no la tengan clara. Pongan atención porque esto es lo que dice el Tratado del año 1929 sobre este punto de la concordia. Miren. Para el caso en que los gobiernos de Perú y de Chile no estuvieran de acuerdo en la interpretación que den a cada uno de las diferentes disposiciones de este tratado, decidirá el presidente de los Estados Unidos de América la controversia. No, Artículo cagamos, ¿qué 12 está del pasando? Tratado de Lima del 3 de junio Felipe. del año 1929. No sé qué es peor, porque si llegamos a eso, Sí, esta pues, cuestión se va a convertir ¿por en qué? pasando y pasando, weón. Disculpe, yo tenía una duda. ¿A las personas que van a hacer la marcha, les prometieron algo quizás? Así como... No, una invitación nomás. No, porque tienen que tener algún Incentivo. algún sentido por qué hacerlo, ¿verdad? Obvio. Y quizás no sé, les van a regalar el terreno. No, pasarse al terreno Sí, pero quizás le dijeron, ya sabes que te vamos a dar un pedazo, un metro cuadrado. pasarse al territorio que según su presidente estableció como propio. O sea, por puro... Un acto patriótico de pseudo soberanía. Lógico, que dicho de otra manera van a ir a un territorio que se lo sienten propio. El problema está en que el Tratado del 29 eso no lo dice. Chile no reconoce un diferendo limítrofe terrestre con Perú, ¿Por el qué marítimo no lo hace? tampoco, el terrestre mucho menos. Y lo que establece el Tratado del 29, lo que acabamos de ver ahí, es que si hubiese dudas de ambas no, ¿qué partes, pasaría, Felipe? que no hay, Está muy claro en blanco y negro escrito. porque Felipe. ojo, Perú tampoco tiene duda. Perú lo que dice que el límite es ahí, él no tiene duda. Y Chile le dice que ahí y tampoco tiene duda. qué Por lo tanto, ese pasaría? artículo no sirve de nada. Felipe, Letra si muerta. es que Estados Unidos tiene que dar su veredicto. No tengo idea, pero para eso tiene que haber una duda de ambos. Y hasta ahora solo hay un encabronamiento de una de las Claro, no hay partes. duda. ¿Qué ha dicho la prensa A sobre ver, esto? esto es entretenido. Vamos con la prensa sensacionalista de Perú, La Razón. Una prensa muy nacionalista. ¿Qué pasa? Dice, empieza el pánico en Chile, ya no saben qué hacer. Bachelet ordenó a su canciller llamar a nuestro ministro para bloquear entrega de carta de límites del Perú a la ONU. ¿Por qué? Porque Perú lo que hizo fue establecer este nuevo límite y mandarlo a Naciones Unidas. Advierten que desaparición o desesperación, perdón, es debido a que su estrategia expansionista está fracasando. Ya no saben qué hacer, es el epígrafe. Ahora, eso fue el día 23 de agosto. ¿Qué pasó el día 24 de agosto? A ver. ¿También La en Razón, Perú? parece la misma foto. ¿eh? Bueno, estos me hablan de Chile, weón, 6 días a la semana. Perú weón. desarma trampa Somos chilena. populares. No tienen Le noticias. sale propias. tiro por la culata. Trampa chilena. ya, Canciller afirma que el compromiso con país del sur, nosotros somos el país del sur, es registrar juntos solo nueva cartografía marítima ante la ONU. Pero aclara que frontera terrestre que se inicia en el punto Concordia ya está inscrita en el organismo internacional de 1929. Dicho de otra manera, si me puede ayudar, señor director, nos están tratando de meter el dedo en la boca u otra cosa, porque lo que estableció el fallo de la Haya es que tiene que haber una nueva cartografía porque se modificaron los límites marítimos, ¿ok? No, perdón, para De las mí 200 esto- millas, Pero en el mar, po, weón. por eso, Para mí por eso. claramente esto es un tema de desenfocar a la gente en lo que está pasando en Perú. Porque como ustedes dicen, hablan todo el rato de Chile en los diarios. Claro, porque claramente hay algo que quieren lo esconder, algo interno, un problema Lo que te interno. obliga la Haya es que haga una modificación cartográfica de los límites marítimos. Obvio. Pero Perú aprovecha de meter la punta y dice que la cosa parte acá. No parte acá. Y ahí es donde está justamente el problema y ahí es donde Perú se aprovechó. Creo yo, por una falta
de trabajo y de incentivo y de entender por parte del gobierno del presidente Piñera y de la presidenta Bachelet ahora que Perú iba a aprovechar cualquier instancia para insistir que el límite comenzaba en el punto de Concordia y no en el hito 1. Y tenemos el último titular. Último titular. Vamos a ver, por favor, pongan atención, del diario La Razón del día 25 de agosto. Chile amenaza al Perú. Canciller mapochino, se refiere a Heraldo Muñoz porque por el mapocho, advierte que no se permitirá que peruanos lleguen a frontera. Obvio, po. Si el territorio es chileno, pero ellos le dan vuelta a la idea. Claro, es una amenaza. Alertan que esta es una acción desesperada porque no tiene respaldo legal. La marcha peruana convocada para mañana en la frontera con Chile. ¿A qué hora? Es posible que con esto se cree un nuevo conflicto con Perú. Eso solo lo vamos a ver mañana y vamos a estar muy atentos para chequearlo junto a la máquina. Ya, eso era. Que solamente podemos hacer a quien así somos y que usted solamente va a ver aquí en las pantallas de la red. Durante mucho tiempo les hemos mostrado la evolución de cómo los medios, y no solo los medios, sino que las distintas artes como el teatro, la música, el cine, la danza, han conversado, han puesto a la palestra el tema de la homosexualidad. Sí. Hoy haremos una revisión de cómo el cine ha enfocado este tema a través del cine infantil. ¿Por qué? Porque finalmente se va a estrenar una película que se llama Boxtrocks, que habla de familias distintas, homoparentales, heteroparentales, en el cual hay una papá, hay un papá, hay una mamá, hay de todo. ¿Cómo lo toman? Hoy en día, en el 2014, en Estados Unidos, en el cine infantil, el tema de la homosexualidad, pongan eso, mira. Los Box Trolls estrenan el día 27 de septiembre en Estados Unidos. A ver, hay muchas familias, te dice la película. Más familias con mamá, con papá, familia con dos papás, familia con dos mamás, sí, pues. familia, qué sé yo, con una abuela, un papá, la tía, el vecino, el tipo que come queso, el mayordomo. Hay múltiples formas de hacer familia. Incluso hay familias donde no hay nadie. Esta película cuenta la historia de un niño que finalmente es adoptado por esas cajas, de ahí el nombre, Box Trolls. Se lo llevan a de alguna manera al inframundo, al subterráneo, donde vienen estas cajas, al subterráneo de la ciudad. Pero te pone de frente y te golpea y te dice, ¿sabéis qué? En el mundo, en la vida, hay muchos tipos de familia, con papá, con mamá, con papá, mamá. Es parte de la heteronorma. Exacto. Es parte del trailer promocional, vale decir, funciona como una campaña open mind. Exactamente. Me parece notable porque está hecho con unos utileces. ¿Es película infantil? Y uno podría decir, espérate, recién cuando estamos en 2014 el tema de la homosexualidad se toca en el cine. ¡Bravo! Pero ¿sabes qué no? Nos pusimos a revisar y mirando para atrás nos encontramos que en 1942... ¿Qué? Sí, ¿En la Segunda Guerra Mundial? No. Eso sí que es progresista. En Bambi ya habían algunas luces del mundo homosexual intentando plantearse como una variable, como un camino, como una opción. de la realidad, Atención con lo siguiente, mira. Bambi. Usted diría, pero ¿cómo Bambi? Bueno, ahí está Tambor. Ojo con esta escena. Ahí está Tambor, oliendo las flores, y ahí está Bambi, muy chiquitito todavía, oliendo las flores. Y de repente, desde las flores, ¡epa! Sale este zorrillo macho, con el cual se toca la nariz. Y él le dice, ¿es una flor? ¡No! Y el conejo se ríe. Se ríe porque lo huele a flores. Claro, se dio a morir. Pero a él le gusta. Claro. Mira, y Bambi le dice, bueno, yo te voy a llamar Flor. Y él le dice, ¿me puede decir Flor si quieres? Muy coqueto, con las pestañas lentitas, se le sonroja un poquito y lo mira girando la cara. Sí. Exactamente. Cuando ya son grandes, Bambi Ya sacó bigote. y su amigo Tambor siguen pasando y ya tiene bigotito y mira quién viene ahí. ¡Hola! ¡Flor! Con la bomba rompida. Pero era súper Y nuevamente Flor se ríe, coquetea, pone nuevamente el tema. Me rehuso, Es pero un me zorrillo rehuso. metrosexual. De alguna manera, barriga. o muy preocupado de sí mismo, o francamente homosexual, como para que en 1942 la gente dijera, ah, mira, hay otras posibilidades. Me pasó que cuando los vi chiquititos uno dice, ya, normal en los animales, se da que no hay mucho sexo, no se define mucho, pero claro, después era un poco gay. Claro, hay que entender que los dibujos animados, sobre todo cuando vienen sanitizados por la factoría de Disney, esto es muy maniqueísta, vale decir,
decir, no deja nunca lugar a dudas. Están los buenos, están los malos, no ofrece ambigüedad. No hay nada al azar. Pero sin embargo, Tiene en razón. este personaje Tiene es claramente muy jugado para la época y es delicado, pese a ser claramente macho y del grupo de amigos de Barbie. Exactamente, estamos haciendo una revisión de cómo el cine ha tocado a la temática homosexual, ha tocado el tema homosexual, específicamente en el cine infantil. Vamos a revisar una película norteamericana también, por supuesto, exitosísima de mediados de los años 90, 1995. Esto es Pocahontas. Claro, llega el Capitán Smith a Norteamérica, este colono, A ver. está Pocahontas, Sí, claro. está Pocahontas ahí, se encuentran estos dos mundos, pero ojo, porque en el barco venían dos personajes muy particulares. Atención, mira. A ver. En el Mayflower. No me pues, fijé a ver, cuando la vi. En Mayflowers venía este personaje que es el gobernador Radcliffe, ¿con quién? Con Wiggins, su asistente personal. perfecto. Claro, y su asistente, y él tiene una relación muy cercana, muy especial, el gobernador en este caso, que es él. Con su Tiene un estilo de vida muy excéntrico. El perrito, el cual su Wiggins está constantemente peinando, el tipo lo trata de mantener buen mozo, bien Está feliz en este presentado. rol de ayudante. ¿ah? Feliz en este rol de ayudante. Es como que- ayudante al Sean Smithers. Exactamente, y Pero son de alguna siempre se manera estas relaciones del gran jefe que tiene una especie de vida paralela, de mundo paralelo y secreto ante los ojos Lo del quiere resto. más allá del deber. Siempre se da un poco que el mayordomo, el ayudante, el estilista son un poco amanerados, son gay o tienen esta condición como femenina. Exactamente. Muchas veces se caricaturiza a través de esta manera, pero en este caso, igual en una película infantil, en el cine infantil, te muestran algo como medio secreto, medio oculto. O sea, lo que se me ocurre es que en la producción de estas películas tiene que haber mucha gente artística trabajando. Ya. Y ahí debe haber gente de este tipo y quieren verse un poco reflejados quizás. Y si se fijan en esa última escena que estábamos mostrando, el tipo de alguna manera tiene una relación con el oro, con lo ostentoso, con bajar de una calidad, con que las plumas Con se lo abran brillante, para que él el aparezca. bling. Ahora digámoslo, esto no es ser prejuicioso. Claramente las intenciones de los dibujantes y de la factura del personaje es que él tenga, digamos, una inclinación delicada, poco machada, en un mundo, digamos, y en una época donde los hombres definidos brutalmente entre soldados y gobernadores, A ver, este pero, hombre a está en un ver, intermedio. seamos claros, los gays han existido hace 1500 años Toda la y vida. toda la vida, y es algo real, algo que existe y está súper bien que Lo lo, que pasa es que lo durante- está mostrando una sociedad finalmente, Está bien, y eso pero durante existe y mucho hay que tiempo tenían un mostrarlo. lugar. vivieron una vida oculta y se les obligó a esconderse. Y uno puede decir, ¿en qué momento las nuevas generaciones comienzan a asumir que es una realidad? ¿Por qué tanto esto entra en el terreno de lo ridículo? Porque yo es entiendo caricatura, que claro. también en cierta época había una ridiculización. Yo creo que va por ahí. frente al gay. Por eso le decía, es como una Sí, pero va por ahí. caricaturización del Más, personaje. más allá de lo que dice la Pero igual maca, está que mostrando se una asocia realidad. mucho al estilista, en fin, que es real, digamos, pero acá hay de alguna manera una caricatura. El estereotipo también porque el gay es egoísta también, es vanidoso. Se les pinta como. Es enojón. Y en este caso me gustó porque el jefe era muy viril. Claro. El otro no, pero él era muy viril. Claro. Y tenía esta relación oculta. O sea, se aleja del estereotipo Sí, clásico. de alguna manera. Ahora, grandote. uno podría decir ya, y en películas como Tarzán, ¿en qué momento en Tarzán Tarzán también aparece de alguna manera reflejado el mundo homosexual? No, Ah, Ojo, sí, mira Tarzán, en la ayuda- te vas a sorprender más de esto. En también 1999, ojo con una gorila muy particular que según muchas personas amantes del cine es un personaje lésbico. Sí, sí. Atención con Terquina. La orangutana que está jugando con Tarzán que está ahí. Hola tía Cala, es una gorila, es una hembra. Pero es como machada. Y esa macha y juega de par a par con Tarzán y le pega, De le hecho, agarra. Mira, no me acuerdo el personaje que hace la voz, pero muy conocido, por lo demás sale los picapiedras y todo. Ella juega con eso, o sea, fue elegida por lo mismo. mira, hay un momento en que Tarzán, Parece macho. mientras juega con ella y todo, le pide a Terquina, oye, ¿y por qué no te vestís de mujer? ¿Por qué no te pones más Exacto, mira. femenina y no sé qué? ¿En serio? Pero es como un niño. Mira, te lo pido, como amigo, porfa. Como amigui. Ya, como amiga. Voy a ir a arreglarme, mira. Está indignada. Está indignada por vestirse como mujer, siendo que es hembra. No quería aceptar su feminidad, Entonces, digamos, claro. su condición biológica. Inmediatamente uno dice, No, es lesbiana. eso por vestirse como mujer humana. No, Creo. pero no ¿cuál sé, real? Los gorilas no se ¿Qué? visten. ¿Cómo?
Pero es súper real y es súper real y es súper normal ver mujeres que son súper amachadas y que jamás se pondrían un vestido, que jamás, aparte de que muchas son lesbianas, pero que no es una condición, no tiene por qué ser De alguna condición. manera que no le compre la cara a Tarzán, porque todas a Tarzán como que caen rendidillas y No empecé. No tiene serena. Excelente. Ojo con lo siguiente, Lilo y Stitch del año 2002. Aquí hay un personaje que de alguna manera se descubre a sí mismo en sus nuevos gustos. ¿Sale el o en su tendencia. Claro, es un personaje que viene a buscar a Stitch a la Tierra, que se lo quiere llevar y que para pasar piola a la Tierra se viste de mujer. Y de repente como que le gusta. Mira, ese personaje que está ahí, el agente Plickly. Está ahí, Es flaquito. es muy delicado, muy frágil, de alguna manera, si tú lo quieres. Cuando llegan a la Tierra, para pasar piola, se tiene que vestir de mujer. Ahí está como caracterizado. Tiene algunos rasgos, si tú lo quieres, de travestismo. Pero ojo con lo que sucede más adelante, porque claro, en un principio ya lo hace como para pasar piola, para camuflarse entre los seres humanos. Pero de repente comienzan a aparecer algunas escenas en las que el personaje se arregla con un gusto especial, se maquilla con cierta delicadeza y le empieza a Solo es gustar. fea. Y tú dices, aquí hay un cierto personaje en que se descubre en el camino porque está a con gusto. una tendencia homosexual o que le gusta o que es homosexual. Sí, de hecho esta película la vi un par de veces, ¿no? Y claramente es así. Mira ahí, Ay, mira mira ahí. cómo se Mira, se busca. Se arregla, se arregla, se arregla. Ay, Y cuando me lo ves, gusta. ¿qué te dice? Me gusta, me Nada, gusta, le da me vergüenza. gusta. Y esta película es más actual. ¿2002? Sí, esta es más Exacto, vamos actual. avanzando en el Ahora tiempo se para ver agradece. cómo la homosexualidad en el cine infantil ha sido tratada a través de los años. Ya vamos en el Se 2002. agradece, pues se rompen las barreras, digamos, de prejuicio de verlo como algo raro, malo, inmoral. Y pasa muy desapercibido finalmente, porque uno no se da cuenta, uno que es grande, que lo ha visto, que lo vio de niño, también tampoco se fijó todo que no ni tiene Yo no te había dado cuenta hasta que no me lo Y mostraste. de hecho a mí me gusta la escena en la que el amigo le dice, ¿qué estás haciendo? Y él como que, Nada. nada, quiere pasar piola. ¿Por qué? Porque existe el prejuicio en el que el mundo homosexual debe ser malmente reprimido. O no graficado en un público infantil. Exacto. Para evitarle algo y ahora no. Ahí ¿Por qué está. evitarlo? Existe. Ahí Bueno. está. El jorobado de Notre Dame. No. Atención, ¿Quién? seguimos en el 2002. Sí, el maestro dice quién las ha visto todas. El jorobado de Notre Dame, ojo con una gárgola muy particular que hay ahí. Atención. Sí, de las tres gárgolas, sí. Ojo con lo siguiente, mira, cómo la homosexualidad ha sido tratada en el cine infantil, lo que estamos revisando esta noche aquí en Así Somos. A ver, claro, la historia básicamente es la de esta gárgola, Hugo, que está ahí, que le gusta esta cabra y la cabra por los espanta, Mira. se enoja, él se transforma en piedra para que la cabra quede medio adormecito. De hecho, la cabra se llama Jedid, es hombre. Y Edith es macho, por supuesto. Llega el momento de matrimonio, están arriba las gárgolas observando toda esta situación. Y fíjate, cuando la gárgola se acuerda de su, Justo cuando se juntan dos palomas, no por nada. No por nada, le da una flor. Oye, perdón, ¿y la ¿Y qué cabra? sucede? ¿Y qué sucede? Mira, mira. Mira, le La hace ojito. conquista. Perdón, la cabra no Le puede da ser su mujer. lengüetazo y la gárgola cae rendida de amor. Mira qué bonito. Y la cabra puede ser mujer, ¿no? porque No, la cabra es como dije, macho. El nombre es Jedid, es un Exacto. hombre. Ah, Exactamente. Justamente el tema que nos convoca es cómo algunas relaciones homosexuales se muestran en el cine. es lindo, Y porque la aparte cabra lo en este pintan caso es macho. como infantil, como niño, como sin maldad. Y desde la película original que esa gárgola anda detrás del chivo. Sí, la raja. Lo chévere es ver como la evolución, porque justamente al principio Ahora es con besos. la cabra se enojó y después le pegó un languetazo. Sí, Le pegó una presentación y le gusta. El espanta tiburones. Oh, perfecto. Con Will Smith en la voz del personaje Exactamente. Qué buena principal. película. Ya avanzamos al año 2004. Aquí hay un tiburón homosexual allá ahí? que es bien especial. ¿Un tiburón? Hay un tiburón. Si uno de los tiburones se disfraza de delfín, no le gusta comer carne y es rechazado por su padre y por su familia por este tipo de actitudes. Atención, mira. Resulta que este tiburón es un tiburón diferente, bastante sensible, no le gusta atacar a los otros peces, no le gusta comer carne. Es como Pero vegetariano. al final es aceptado, ¿no? Ah, vamos a ver, porque ya vamos al año 2004, de alguna manera la homosexualidad en el cine infantil a través de los años, las películas han ido mostrando Él está cómo conectado con su emoción. el tema se va aceptando. Sí, es un tiburón sensible. De hecho, lo que plantea esta película es cómo una persona que vive una realidad diferente quiere ser aceptado. Y le ponen una bufandita, no sé, ¿me entiendes? Un pañuelito, o sea. Y el papá le dice, mira, el papá dice, ¿pero qué estás usando? ¿Qué te pasa? Mira, el Y tipo el típico está papá disfrazado de delfín,
Claro, algo más Se delicado. saca el maquillaje, algo mucho más delicado. No, sí está claro. Y ese tiburón sufre porque los demás no lo aceptan. Es como la teleserie Macho, así cuando... Exacto. Bueno, es lo mismo. De hecho, lo que el entorno de ese tiburón quiere es que el tiburón sea como todos, como los otros, que case. ¿Pero qué te pasa? Eres como el personaje freak de la familia. Y ahí, Oscar, si no me equivoco el pez, le dice, ¿pero qué te pasa? Si lo que tú tenés que hacer es quererlo como es. Que el tipo le gusta... Que lo acepte como es. Le gusta ser vegetariano, le gusta vestirse de delfín. ¿Qué tanto? A todos, todos lo quieren por como es. ¿Qué te pasa a ti como papá? Qué linda enseñanza. Sí, es muy bonita esta película. Y esto también ya estamos avanzando en el tiempo y de a poco a poco el tema ya se enfrenta muchísimo más. Ahora, de este ejercicio que es mucho más sutil o de alguna manera hay que buscarle un poco el lado, pasamos a otro que es mucho más claro, mucho más explícito. ¿sí? Ojo con el alucinante mundo de Norman. Corre video, señor director. Mira. Paranormal. Sí. Así como paranormal. A ver, en esta situación, este tipo musculoso, gigantón, impecable, ve como ella se desvive de amor por él. Ella lo busca, ella le coquetea, él se acerca y él, clarito en todo, de alguna manera lo oculta, tiene una vida secreta, ella insiste, se le acerca, quiere salir con él, Le gusta su músculo, su cuerpo. le gusta su físico, le gusta todo. Y le pone la boquita para el beso. Y no pasa nunca nada. Él tiene otras atenciones. Él tiene otro gusto claramente Otro definido, interés. solo que aún no ha sido capaz de sacarlo. Y ojo con lo que pasa en esta escena. ¿Por qué no me invitáis al cine algún día? Y él creo que le responde. You know, you're gonna love my boyfriend. He's like a total chick flick nut. Va a encantar mi novio. Y en ese momento se entiende que él es completamente homosexual, que tiene novio. Y es muy buena esa película. Su piola. Exactamente, Notable. sin ningún problema. Y ella recién comienza a caer en la realidad de un personaje que convivió durante toda la Me película. encanta. Me alegro. Hay una película que es un exitazo. ¿Cuál? Frozen. Frozen. Sí. No la he El visto. exitazo, que es la película animada más taquillera en la historia del cine. Mira. Y nada la puede alcanzar hasta lo que se sabe. Esta película también tiene un mensaje claramente homosexual. Y usted dirá, ¿en qué momento? Ponga atención, mire. Ojo con lo siguiente, esta película es muy actual, del año 2013. Este personaje lo que puede hacer finalmente es crear hielo y nieve. Y atención con la canción insignia de la película. Tú dices que hay una... Yo digo, hay una suerte de liberación de quienes somos claro. y de mostrarnos tal cual somos. Pero ¿hasta dónde llega, según tú, que puede ser como Que una ella liberación es de... lesbiana. Muchas personas han dicho que este es un himno a la libertad. ¿Sabe qué? Y al saber quién soy yo y aceptarme primero yo y después al resto. En una película en donde no hay príncipe y solo mujeres, Juan calza perfectamente. Exactamente. Nunca lo vi Exactamente. así. No, nunca me fijé en eso, en la letra de la canción, mirándola desde ese punto de vista. Es que, Mira. ¿sabes qué? A ver, Depende del contexto. de veras, po. De En veras. el momento en Libre que soy. ella... Listo. ¡Listo! Weón. En el momento en que ella se ¿Por qué tiene asume esa libertad y no quiere sexual? ocultar quién es, ella se transforma en un ser libre, que es lo que al menos yo quisiera de que pudiera vivir cualquier ser Ya no lo humano. oculta. Sea o no sea homosexual, que no tenga que vivir una vida oculta por culpa de la represión o de la discriminación que día a día viven no solo las minorías Ella no sexuales, se sino que todo casa. tipo de minoría. Ella no se queda con nadie, solo su hermana. Exacto. Y ella no necesita a nadie, siendo ella la reina. Probablemente sea una de las pocas películas de Disney en que la protagonista mujer no quiere buscar al hombre ideal. No sino que necesita un simplemente quiere ser príncipe que libre. la salve del castillo, se salva sola. Como el cine infantil ha ido tratando la temática homosexual es lo que hemos revisado esta noche. Notable, Aquí en el maestro. Maestro. Mucha atención porque puede que estas noticias que alarmantemente están indicando de que el actual Papa Francisco, un verdadero revolucionario, de hecho lo mejor que le ha pasado a la Iglesia Católica en los últimos tiempos, puede estar en riesgo de vida. Esto es porque un grupo de terroristas ha fijado su blanco sobre su figura. Atención, esto parece que ya había sido anunciado por grandes profetas a lo largo de la historia, desde la Virgen hasta, por ejemplo, Benjamín Solari Parravicini, quien ya consideraba tremendamente importante en una de sus predicciones la llegada de este Papa a partir de la renuncia del anterior. Algo muy extraño y que le dio en pleno clavo. Acuérdense que Benjamín Solari Parravicini, a diferencia de Nostradamus, no se veía en la necesidad de ocultar esto en lenguaje obviamente alambicado y más
encima era acompañado por todas esas ilustraciones, ya que él además era pintor. En la parte inferior, obviamente, se ve la renuncia de un papa ante 3 especies de ángeles y la parte de arriba se ve cómo llega alguien nuevo a este lugar con nuevas ideas. Atención, ¿qué es lo que dice precisamente ese escrito por Benjamín Solá de Parravicini, escrito en el año 72? Nueva era llega. Mundo en disfraz, mascarada perenne, la iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado. ¡Wow! Está hablando de la renuncia de Benedicto XVI. Y el nuevo será joven de idea. No joven él, pero joven de idea, revolucionario. Este jesuita Francisco, que insisto, no sé si están de acuerdo los católicos presentes, que es lo mejor que le ha pasado a la iglesia en el último tiempo. De todas maneras. De hecho, a un nivel de popular, en portadas de revistas de carácter incluso juvenil. De repente la iglesia católica, por ejemplo, vuelve a dar que hablar y todos están de acuerdo con lo que hace y dice el Por eso Papa. no Se solo dieron cuenta que estaba perdiendo un público, el público juvenil. La gente se acercaba a la iglesia. Y yo creo que se transformó en un peligro no solamente para el clero conservador, la curia conservadora romana, notable. sino que también para quienes ven otra vez un peligro y una amenaza a la Iglesia Católica que sea convocante, que sea más de calle, no balconear, como dice el Papa Francisco, sino que estar en primera fila. Entonces es un peligro para varios sectores, no solo para uno. Y para quienes manejan las finanzas de la iglesia también. Sin lugar a duda, que ya han tomado la vida como según se entiende, porque nunca se han confirmado papas anteriores como Juan Pablo I. Hoy día, amigos míos, estamos revisando aquellas impactantes profecías que parecen decir que este papa actual no dejaría, obviamente, su ocupación de la forma pacífica, sino que sería asesinado. Estamos revisando precisamente profetas que hablan de aquello a partir de la noticia, confirmado en uno de los más serios medios periodísticos de Italia, que habla ya que el Papa puede estar amenazado por un grupo terrorista. Atención, Benjamín Solá de Parravicini no solo, más que claro, como vimos, hablaba de la renuncia de Benedicto XVI y la llegada de este Papa joven de idea. Algo que no pasaba hace muchos siglos. Exactamente. Sí. Y también habla respecto al momento actual del Papa. Como se puede ver ahí, la cabeza del Papa, que se parece a la actual, de hecho, representa cómo él sale del grupo de conservadores. Muy bien, Felipe, lo que usted nos adelantaba de la iglesia, representado por el dibujo al medio, que representa esta idea muy reaccionaria de parte de la iglesia, con la cabeza mirando para el lado, completamente dolida, y que no tiene un rostro, sino tiene que ver con una institución apolillada, que claramente la gente le está dando la espalda. Y torcida, como dices tú. Absolutamente. ¿Quién lo mataría? ¿Sería un grupo terrorista externo o podrían ser de la misma iglesia? Atención, que vamos a dar con todos esos puntos en específico. ¿Qué dice ahí, maestro? Atención, ¿qué es lo que dice en ese texto? Atención, que las profecías de Benjamín Solá de Parravicini, junto con los dibujos, son de su propia autoría. Esto lo dijo antes, en el año 1938. El papado tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer, dejará de serlo. La misa será protestante sin serlo. Los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América en tanto la humanidad caerá derechamente. ¿Llegar a América? ¿Se refiere a que Exactamente, de hecho es su origen de nacimiento. El papado tendrá nuevas normas. Lo malo allá dejará de hacerlo y obviamente hay un intercambio de ideología y claramente este hombre viene a barrer con todo y a realizar, digamos, el trabajo pendiente para la Iglesia Católica en términos de popularidad. Mucha atención porque Parravicini sigue. Él sabe que el tema del Papa era tremendamente importante para toda la humanidad. Obviamente es uno de los guías espirituales más trascendentales, digamos, que tenemos en términos culturales. La cantidad de la religión más grande del mundo es la cristiana en todos sus distintos manifiestos. Exactamente. Parravicini habla de la llegada de este Papa, su estado actual como estamos viendo y también de su muerte. Atención con este dibujo de propia autoría de Benjamín Solá de Parravicini. Se ven varios curas muertos en sus respectivas cruces, además, como alegoría obviamente del gran persona a la que siguen, que es Jesús. En una de ellas se ve el Papa Pío XII y la palabra Argentina, güey. Mira. O sea, escribió argentino, exactamente. Ahí en el... Pues bien, ¿qué es lo que escribió muy sucintamente, a modo de telegrama, amigos míos? Lo siguiente, señor director, donde claramente aparece la crucifixión del Papa actual. ¿De qué año? Roma estará falta de nombres, descansará. ¡Wow! Parece decir que finalmente está indicando un fin de la iglesia, ha sido un escándalo y obviamente que la salida de este tan esperado Papa va a ser de manera abrupta, de manera violenta, probablemente
dado que nos acompaña el dibujo que ilustra esta frase, podría ser asesinado. Que viene a corroborar la noticia que salió en el Tempo. Falta de nombre. Podría haber una Descansará. Se acaba la curia tradicional y entra un jesuita por primera vez. Exactamente. Y dice Argentina, en una época en que tiene que haber recién haber nacido. Claro, o sea, algo impensado. ¿Podría haber una forma distinta de interpretar el fin de la Iglesia Católica? Sí, porque puede ser el fin en cuanto a la institución que hemos conocido. Claro. Yo creo que de alguna manera el Papa actual, Francisco, le puso un fin, o está trabajando en el fin de la Iglesia Católica tal cual la conocemos. En la cercanía, digamos, a personas con sexualidad, digamos, gusto de inclinaciones diferentes, frente a... O sea, está haciendo una cantidad de renovaciones respecto no al lucro dentro del interior de la Los Iglesia. métodos anticonceptivos. Por ejemplo, entonces, de ¿Puede alguna ser manera... eso o puede ser la muerte igual de él? Parece que las reformas tampoco son tan radicales. Exacto. Ahora, ¿por qué creemos en la muerte? Porque el dibujo es donde apoya lo que el texto no dice. Y en eso parece ser bastante categórico. Tú que te has leído la Biblia varias veces, varias veces. Es medio larguito. Y en distintos idiomas probablemente. ¿Hay alguna parte de la Biblia en donde se haga cita de esta situación? ¿En donde se hable de la muerte del líder de la Iglesia Católica? ¿O donde se pueda de alguna manera profetizar, no sé? Fíjate que no hay un dato específico claro. Si bien en el libro de Revelaciones y Apocalipsis ciertas ramas de iglesias cristianas han apuntado al Papa de turno, cualquiera sea este, como la bestia que va a ser derrotada de alguna manera. Eso se puede interpretar de distintas maneras, pero hay que entender de que existe una pugna entre evangélicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones y un largo etcétera, en donde muchos han visto al Papa como enemigo. Hay que reconocer eso. Atención, esto es notable. De hecho, esto nunca ha dejado de sorprender a los estudiosos de las religiones comparadas, que tiene que ver con San Malaquías, un arzobispo que en algún momento, a través de una revelación en su contacto con la divinidad, pudo ver en el futuro los distintos papas que vendrían, de un número, una cantidad exacta. ¿Por qué digo exacta? Porque siguiendo el orden de las predicciones de este hombre, cada papa fue descrito con ciertas características que son innegables para cada uno. Y este hombre, San Malaquías, dijo: durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma, reinará Pedro el Romano, quien lamentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruido y el juez terrible juzgará al pueblo, por un punto, y luego la palabra fin. Una lista de 112 papas, dice, hay 112 papas de aquí en el futuro, y no hay más. Tú sacas el cálculo, el 112 es el papa actual. Y San Malaquías, que hizo una descripción poética, pero muy perfecta en cuanto a los detalles de las características de los papas que han sucedido desde el anterior y todo lo demás. Este hombre se le considera que fue un verdadero profeta de cómo se viene la mano en la Iglesia Católica. Lo que él está diciendo derechamente es que el último va a ser el fin, de alguna manera, de la Iglesia, o por lo menos tal cual la conocemos. Por ejemplo, se refirió a Juan Pablo II de Laboro Solis, o en español, la fatiga del sol. Y el Papa nació y murió justo cuando hubo un eclipse solar, por ejemplo. Les daba características cómo iba a ser cada uno absolutamente. Mucha atención. Ok, estamos con un profeta argentino, del mismo país de origen del Papa, Benjamín Solari Parravicini. Está este arzobispo muy antiguo que dio un número preciso de papas en una cantidad de números hacia adelante en el futuro. ¿Qué fuente más fidedigna que la Virgen, que en los secretos de Fátima al parecer también se refirió a este papa de la siguiente manera? Ahí estamos viendo el escrito original de cómo fue transcrito. Mucha atención, que lo que ahí dice en uno de sus párrafos más importantes, señor director, es lo siguiente: el Santo Padre, antes de llegar, atravesó una gran ciudad. Estamos viendo una visión entregada por la divinidad. Sí. Una gran ciudad en medio de ruinas, apesumbrado de dolor y pena. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y una arma de fuego y flechas. Obviamente, esto es del 31 de agosto del año 1941, por Sor Lucía de Jesús dos Santos, testigo de la aparición. ¿Secretos de Fátima? Exactamente, amigos míos, es uno de los secretos de Fátima. Atención, está hablando una vez más, y lo que ella describe se parece mucho al dibujo de Benjamín Solari Parravicini. Atención, porque comparemos todo lo que hemos visto hasta ahora con la portada del periódico. La noticia dice así, por favor:
Ahí está el Papa en la mira de los grupos islamistas. Ahí está, obviamente, del diario Il Tempo. Como que ellos fueran los terroristas. Perdón, no. No. Disculpa, un grupo terrorista, digamos, estaría, según los estudios, reportajes que ellos han hecho, tras el Papa. Atención, porque de hecho habla el ex Papa Benedicto XVI respecto a la tercera profecía de Fátima, para que ustedes vayan entendiendo el cruce de información con algo publicado hace pocos días en un periódico y lo que dijeron los antiguos profetas. You, in 2000, released the so-called third secret of Fatima. And part of that revelation was that there would be a hail of bullets, the Pope would fall and appear to be dead. The congregation interpreted that as the assassination attempt on His Holiness, John Paul II. Is it possible, and I've gotten many letters asking me to ask this question, is it possible that this could point to a future Pope? We cannot exclude it, this is clear. Even if the immediate sense of these prophecies, these visions is always in the next generations, he has also a sense for future times. We cannot exclude, even I would say, we have to wait for that even in other times we'll have similar crises of the church and perhaps also similar attacks to a Pope. Atención, Joseph Ratzinger, Papa Emérito, comentaba en aquel tiempo, antes de asumir como el primer sumo pontífice, las profecías pueden tener un sentido de inmediato. Pueden ser visiones sobre el futuro, no se pueden excluir. Yo diría que hay que esperar crisis similares en la Iglesia y tal vez otros ataques a Papa. ¿Qué de alguna manera, diciendo ahí en estricto rigor, que lo que hace referencia a estas profecías de apariciones marianas podría significar un ataque de importancia a un Papa futuro. Eso lo dijo aún cuando él todavía habría de convertirse en el mismo. Mucha atención, hemos dado una cantidad de luces tratando de armar este rompecabezas en donde a partir de esta noticia tremendamente impactante, donde el Papa parece estar ya amenazado de muerte, no sabemos si esto es una tapadera, un volador de luces y quizás gente de la misma iglesia que quiere asesinarlo, se sirve de estos terroristas o de estos supuestos terroristas para sacarlo del juego, y una gran cantidad de profecías de los grandes en esta área. Pero falta el más grande de todos, Nostradamus. Según algunos, también hizo referencia a esto. Un pequeño adelanto. Ahí está, esto pertenece a una de las ilustraciones del libro perdido de Nostradamus. ¿Cuál es la interpretación? Vayan fijándose. Hay 3 torres atrás, hay un color de piel particular que no se repite en el resto de las ilustraciones, que también vamos a hacer hincapié los detalles de esta ilustración, de esta profecía de Nostradamus respecto a la quizás próximo asesinato del Papa actual, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Hoy, amigos míos, revisando la increíble relación que existe en las profecías respecto, al parecer, este último Papa, y lo que salió en las noticias del diario Il Tempo a propósito de que ya está en la mira de un grupo de terroristas o que esto puede ser simplemente una tapadera. Atención, la ilustración del libro perdido de Nostradamus se pueden apreciar los siguientes detalles. Esto obviamente se conecta con el tercer secreto de Fátima. Hay que entender que este hombre escribía y dibujaba en clave, y esto se puede determinar a partir de las 3 torres que no tienen ningún sentido dibujado atrás. Vale decir, si quieren entender esta ilustración, váyanse al tercer secreto de Fátima, porque obviamente hay un contexto respecto a este dibujo. Y sobre todo que el color de los personajes acá parece un llamado de atención como lo que él siempre se refería como el Papa Negro, que es como los propios jesuitas, linterna, se llaman a sí mismos, y como le llaman a Francisco, por la sencilla razón de la orden a la que ellos pertenecen. Claro. El Papa Negro. Exactamente. Mucha atención. ¿Qué se puede acompañar respecto a esta imagen? Es que en la Centuria 365 de Michel Nostradamus dice: cuando el sepulcro del gran romano hallado, el día después será elegido pontífice. Bueno, del Senado, sin embargo, no será ratificado, envenenado su sangre al sagrado esquife, que es una pequeña embarcación. 3 profetas, incluida la Virgen, hablan respecto al fin de los tiempos de la Iglesia Católica, al menos tal cual lo conocemos, y donde el último Papa no abdica, sino que tampoco renuncia, sino que será, al parecer, arrebatado violentamente en su condición. Lo dicen las noticias, lo dicen los profetas. Ojalá que no ocurra. Ay, no. Tremendo, Juan Andrés Zafate, muchísimas gracias por esta revisión. Quiero compartir con ustedes una imagen que nos para los pelos y que a todos nos duele y que queremos repudiar como programa. Es la imagen de una niña
supuestamente la hija de uno de los máximos dirigentes del Estado Islámico. Corre video, señor director, por favor, para que veamos esta situación. Muchos dicen que de alguna manera está bromeando con lo que a todos nos sacudió la semana pasada, que es la muerte de este periodista norteamericano James Foley, que estaba secuestrado y que fue degollado en un video. No creo que sea una broma, si no, esto no hubiera llegado a ningún lugar. Otras personas dicen que simplemente se trata de una práctica en la que niños y niñas de alguna manera practican esta actividad. O sea, hay un encuentro tremendo. ¿Quién se viene al futuro si parten así tan chicos? Bueno, es parte de la realidad que se vive en Medio Oriente y nosotros no queremos pasar por alto este video que tiene menos de 20 horas en la web y que nosotros queremos recogerlo para que de alguna manera no nos olvidemos nunca de lo que se está sufriendo en Medio Oriente. Como así somos, tampoco podemos hacer oídos sordos ni mirar para otro lado cuando eso está pasando en nuestro planeta. Señoras y señores, se nos viene Expediente de ese maestro. Exactamente, en colección privada, una película solo apta para valientes. Película independiente donde saltó a la fama Ellen Page. Esta chica de 14 años, según el argumento de la película, va a torturar y a castrar a este hombre. ¿Por qué? Porque este fotógrafo se llevaba a menores de edad a su casa para abusarla. Y esta es la venganza que ella le tiene preparado. En tanto, nuestro exclusivo ha pedido a usted, aunque ustedes no lo crean, Skinwalker Ranch es un lugar verídico en Estados Unidos donde los fenómenos paranormales y ufológicos están a la orden del día. Esta película se hace cargo de ello, amigos míos. Y atención, a propósito del último estrenado de la gran actriz Keira Knightley, tenemos todas sus mejores escenas. Por supuesto, por todo el mundo reconocida en Piratas del Caribe, La amenaza fantasma, Rey Arturo, Dominó, Sig, London Boulevard. No falta ni una. Pero bueno, todo esto, ¿cuándo? Ahora. Se queden con Juan Andrés Zapata de Expediente. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana. Chao, Salfa. Chao, Maca. Chao, Steffi. Felipe Vidal y Felipe Bello. Que esté muy bien. Grande Bello. Buenas noches. Que descansen. Nos vemos mañana. Chao, chao.